Hola, ¿cómo están? Soy Fernando Pérez, soy novicio de los clérigos de San Viator y hoy voy a hablarles un poco de qué se trata hacer esto de clérigo de San Viator, que suena como raro, qué es ser religioso, qué es ser sacerdote, un poco de qué hacemos nosotros en nuestra congregación, un poco también, ¿por qué no?, de cómo yo llegué a esto. Bueno, en primer lugar, voy a referir a la fundación. Nosotros somos fundados por un cura francés llamado Luis Querves. Él vive a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, sí, inicio del siglo XIX, y en el contexto de la posrevolución francesa, ¿cierto? Todo ese siglo posterior al XVIII está atravesado por la Revolución Francesa, y sobre todo en Francia, pese a que tuvo impacto en todo el mundo. Muy bien, siempre en el colegio nos hablan de la Revolución Francesa. En mi propia experiencia, siempre la Revolución Francesa fue como lo más espectacular que le pudo pasar a la humanidad. Y ciertamente había un contexto en el que responden, pero también la revolución tuvo una gran persecución a la iglesia, muchos mártires, y por eso también muchas congregaciones nacen en ese tiempo. Los maristas, los Sagrados Corazones, ¿cierto? Y dentro de esas congregaciones que nacen están los clérigos de San Viator. Son fundados, como dije, por Luis Querbe. Este cura va en su infancia, fue educado por un hijo de un sastre y de una familia muy humilde, y entra al seminario de San Irineo, en donde se forma, y es sacerdote, ¿cierto? Siempre con una gran admiración por la Compañía de Jesús, lo que nosotros conocemos como los jesuitas, y incluso lo invitaron a ser jesuita y él no quiso. Bueno, la cosa es que él tiene esta intuición de fundar una congregación, eh, y va a Roma y parte, digámoslo, tratando de responder a esta necesidad que él ve, que en el fondo es una falta de educación y un descuido en el tema litúrgico de la Eucaristía, los sacramentos, etcétera. Y bueno, Roma la aprueba la congregación. No voy a entrar en más detalles de cómo llega a eso en los primeros religiosos, porque creo que no va para el tema, pero lo importante es que Roma la aprueba la congregación y esa congregación empieza a crecer. Hay misión en Canadá, va a la India, a Japón, a distintos lugares, a España, y así va creciendo. Muy bien, que ahora cabe preguntarse, bueno, fundó una congregación, ¿y qué es una congregación? Que eso es como lo más evidente. Y básicamente una congregación es un grupo, ¿cierto? Una comunidad de religiosos. ¿Ya? ¿Qué es un religioso? Una persona que decide consagrarse a Jesucristo por los tres votos, de pobreza, de castidad y de obediencia. Eh, Hay muchas congregaciones, como ya les nombré algunas, ¿cierto? Los Sagrados Corazones, los maristas, los jesuitas, hay congregaciones femeninas, las adoratrices, bueno, ahora no se me ocurre, no se me ocurre más, pero hay mucho, hay mucho. Y una congregación es fundada porque quiere responder a una necesidad concreta de la iglesia. En nuestro caso, como dije, hay una carencia en la formación y hay una carencia también a nivel litúrgico. Eh, por tanto, nosotros, si tuviésemos como que poner un eslogan, ¿cierto? ¿Cuál es el carisma de los clérigos de San Viator? La educación de la fe y el servicio del Santo Altar. Eso es, ¿cierto? ¿De qué ha tratado cada uno? Bueno, la educación de la fe, valga la redundancia, educar la fe, formarla. Por eso nosotros trabajamos mucho en escuelas, pero no solamente en escuelas, porque la educación de la fe está en todos lados. La misma familia tiene que educar a la fe, una serie de cosas. Y el altar justamente se trata del cuidado de la liturgia, celebrar bien la misa, eh, ayudar a la fe de las personas, a su piedad, etcétera, y a los otros sacramentos, lógicamente, pero sobre todo la Eucaristía. Eh, bueno, ¿cómo se llega a ser clérigo de San Viator? Esa es otra pregunta. Bueno, como en toda congregación hay un proceso de formación
que tiene que hacernos llegar a un destino. Cuando uno entra, por ejemplo, a la universidad, uno va pasando ciertos ramos, ¿cierto? Y que al final eso te da la posibilidad de hacer una tesis, te la prueban y tú ya eres, no sé, ingeniero, tú ya eres médico. Aquí, ¿qué pasa? Entonces, para ser religioso es un poco lo mismo. Uno entra a una comunidad y tiene distintas etapas. Antes, uno tiene la idea, ¿cierto? Yo por lo menos cuando era más chico y entré, tenía la idea así como el seminario y uno se imagina, ¿cierto? Como estas casas antiguas, gigantes como palacios en donde hay muchos seminaristas. Bueno, eso es una época pasada. Ya eso era cuando había, no sé, en nuestra congregación, por ejemplo, en el seminario habían hasta 40, 50 por generación y era como normal. Hoy en día no es así. Entonces, uno va en la primera etapa de ser clérigo de San Pedro que se llama postulantado. ¿Ya? Porque uno es postulante, uno postula a la congregación. Antes de eso hay una etapa que se llama aspirantado, porque uno es aspirante, pero no es una etapa muy formal. El aspirantado, podríamos decir, es como el acompañamiento vocacional. Cuando uno está como... yo hice mi aspirantado, por ejemplo, en la universidad. Yo salí de un colegio de San Viator y hice mi aspirantado toda mi universidad, digámoslo, y al final me decidí entrar. Luego de eso, del postulantado, ¿cierto? Aspirantado, postulantado, que eso es puede ser, yo hice un año de postulantado, hay gente que hace 2, otros 3. Eso va de acuerdo al proceso de cada uno. Después viene el noviciado, que es lo que estoy haciendo yo ahora. El noviciado es la etapa previa a hacer tus primeros votos. Y consiste en una etapa de oración, ¿cierto? Una etapa de formación sobre la congregación, vida en comunidad. Yo ahora estoy en Ovalle porque me mandaron acá, digámoslo, a poder conocer la comunidad, que la comunidad me conozca, ¿cierto? Eso es el noviciado. Y después del noviciado uno lo termina, que tiene que durar un año mínimo, máximo 2, no puede durar más de 2 años. Tú haces tus votos y ya eres religioso. Y eres religioso de votos temporales. Por tanto, digámoslo, yo, Fernando, paso a ser lo que se conoce como el hermano Fernando. Y paso a formar parte de la congregación, a trabajar en las obras, a hacer lo que hacen los religiosos, ¿cierto? Y después de renovar mis votos cada 3 años, que yo lo puedo renovar 2 veces, ¿cierto? Renuevo 2 veces lo que serían 6 años, puede ser menos incluso. Hago mis votos perpetuos, es decir, ya es como casarse para toda la vida con la congregación. Yo quiero ser religioso para toda la vida. Y luego de eso, hay personas que optan por el sacerdocio. Nosotros, en nuestra congregación, como les dije, hay distintas congregaciones, hay algunas que son solo de hermanos, otros que, por ejemplo, las religiosas, hay otras que, no sé, van variando. En nuestro caso hay hermanos y sacerdotes. Y uno puede optar al sacerdocio, puede ser sacerdote, porque siente ese llamado de Dios. Yo por lo menos siento ese llamado de que tengo que ser sacerdote. Me gusta la vida sacerdotal. Yo quiero llevar los sacramentos a los demás, quiero celebrar la Eucaristía, etc. Y uno lo pide y te lo dan. Y así uno en el fondo llega a ser sacerdote y clérigo de San Viator en grandes rasgos. Hoy en Chile contamos con, 5 colegios, sí, un seminario que está en Santiago, y una casa de acogida de jóvenes en discernimiento vocacional en Viña, y 2 parroquias, una en Viña y una en Ovalle. Y esas son nuestras obras, principalmente como ven, colegios y parroquias, porque responde a este carisma de educar la fe y celebrarla, ¿cierto?, en el altar. Bueno, y así se llega a ser clérigo de San Viator. Lo importante en ese sentido es conocer la congregación y atreverse. Si, yo en lo personal opté por ser clérigo de San Viator porque vi sacerdotes santos, sacerdotes que se desvivían por los jóvenes, por el bien de los demás, por ayudar a los pobres, etc. Y bueno, si quieren conocer más de la congregación en ese sentido, el padre Gerardo, que es el párroco acá en Ovalle, de las 2 parroquias acá en Ovalle, es clérigo de San Viator, entonces él puede ayudarlo a conocer. El colegio San Viator de Ovalle es de nosotros, así que siempre van a encontrar religiosos y sacerdotes ahí. Eso. Muchas gracias y bueno, que Dios los bendiga y tengan la valentía, si sienten de que Dios les está pidiendo algo más, láncense al agua. Dios no llama a gente perfecta, Dios no llama a unos privilegiados, Dios llama a todos.
llamó a pescadores, a jóvenes, a gente marginada. Entonces, si usted siente que Dios lo llama, adelante más con confianza.